Pero ¿qué significa crecimiento? Bueno, ustedes se lo imaginarán. El crecimiento es, bueno, hay que diferenciar el crecimiento durante las distintas etapas. Ya vimos que ocurre los 2 primeros años de vida, el crecimiento es tremendo y después un poco se ralentiza hasta la etapa prepuberal y puberal. Lo que crece son los tejidos blandos y el hueso. Los tejidos blandos son estimulados por la hormona de crecimiento que veíamos recién, que estimula la síntesis proteica y la división celular, la insulina a través de los factores del Insulin Growth Factor o factor de crecimiento de tipo insulina, también estimula la síntesis proteica y división celular. Y como vimos, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son importantes también para el desarrollo del sistema nervioso y son permisivas para estas otras 2 hormonas. Y el hueso está sometido a distintos tipos de estimulantes. La hormona de crecimiento la estimula, el crecimiento en longitud y en grosor, los factores dependientes de insulina, las hormonas sexuales en los huesos largos y el estrés mecánico también. El hueso obviamente crece cuando el depósito de matriz ósea es más rápido que el de la degradación, porque ustedes saben que el hueso está continuamente degradando matriz ósea, renovando matriz ósea, pero así también generando nueva matriz ósea. De tal manera que el crecimiento implica el crecimiento de ambos tipos de tejidos. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la hormona de crecimiento? Esta tabla está linda porque digamos que les muestra los órganos blancos más importantes. Promueve el crecimiento, como veníamos diciendo, directamente de 2 maneras. Estimula la síntesis de proteínas y aumenta el tamaño celular, es decir, produce hipertrofia. Y también estimula la división celular, lo que resulta en un mayor número de células, que se llama hiperplasia. El resultado de estas acciones es un crecimiento lineal, es decir, en la altura, debido al aumento de la longitud de los huesos. Debido a un aumento de la masa magra corporal también es el crecimiento y debido al crecimiento del tejido muscular y a un aumento también en el tamaño de los órganos individuales, incluyendo corazón, pulmones, riñones, intestino. La hormona del crecimiento también indirectamente promueve una serie de acciones que afectan el crecimiento. Aumenta las concentraciones plasmáticas de glucosa. Fíjense, primero detenemos el hipotálamo, aumenta la secreción del factor liberador y disminuye la somatostatina durante el crecimiento, estamos hablando. Estos impactan sobre la adenohipófisis, aumentando la secreción de hormona de crecimiento. Como vimos en los ejes hipotálamo hipofisario, la mayoría, todos, tienen un feedback negativo. Y ese aumento de la secreción de hormona de crecimiento va a afectar la actividad hepática, aumentando la secreción de factor de crecimiento similar a insulina, a numerosos tejidos donde va a aumentar la síntesis de proteína, como decíamos recién, y aumentando la secreción de factor de crecimiento parecido a insulina. En el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis, con lo cual libera ácidos grasos a la circulación. Y en el músculo disminuye la captación de glucosa y aumenta la captación de aminoácidos. Estos 3 efectos en numerosos tejidos, en el tejido adiposo y en el músculo, lo que hace es proporcionar energía y distintos sustratos para el crecimiento. En cambio, en el hígado, el IGF, como les dije, o factor de crecimiento parecido a la insulina, va a numerosos tejidos, aumentando la división celular y otros sucesos que llevan al crecimiento. Muchos de estos efectos son secundarios al aumento del factor de crecimiento parecido a la insulina y no directamente de un efecto de la hormona de crecimiento sobre las células diana. Es decir, que los
factores de crecimiento derivados de insulina son intermediarios en la acción promotora del crecimiento de la hormona de crecimiento. Estos mensajeros, estos IGF, son péptidos, como les dije, tienen cierta semejanza estructural con la insulina, por eso se los llama factores de crecimiento parecidos a la insulina. Hasta la fecha han sido identificados dos mayormente, el IGF-1 y el IGF-2. El IGF-2 es importante durante el crecimiento gestacional, mientras que el IGF-1 desempeña un papel importante en el crecimiento después del nacimiento, es decir, es el más activo. La hormona de crecimiento, como vimos, también produce la secreción de este factor de crecimiento por el hígado, que se secreta a la sangre para transportarlo a todos los tejidos diana. De tal manera que estos factores de crecimiento parecidos a la insulina actúan como hormonas, porque se producen y van por sangre hasta los tejidos diana, donde actúan localmente. El IGF-1, entonces, como les dije, es el principal mediador de la acción estimulante del crecimiento, de la hormona de crecimiento. El otro era durante la etapa gestacional. Y depende de la presencia o de la cantidad de hormona de crecimiento circulante. Igual que otras hormonas peptídicas, el IGF-1 y el IGF-2 también se sintetizan a través de la vía secretora, se secretan al espacio extracelular y ahí pueden actuar a nivel local de modo parácrino. También pueden actuar, como vimos, de manera endocrina cuando se lo produce por el hígado y va a distintos tejidos diana. En el espacio extracelular, entonces, los IGF se encuentran con proteínas de unión que favorecen la retención local de ese factor al aumentar el tamaño molecular general del complejo. Forman un complejo que es grande y lo retienen en el espacio extracelular hasta tanto se lo necesite. Esta acción inhibe la entrada de los IGF a la circulación. Así que es probable que las concentraciones locales de IGF sean mucho mayores que las plasmáticas. Y ya sea a nivel local o luego de haber llegado a otros tejidos a través de la circulación, el IGF-1 actúa a través de un receptor tirosinquinasa específico. Es bastante similar al efecto de la insulina. Bueno, no es sorprendente porque son bastante parecidos. Al igual que la insulina, el IGF-1 induce hipoglucemia al ser inyectado en animales. Esta acción se debe en gran medida a una mayor captación de glucosa por el tejido muscular. El IGF-1 imita la acción de la insulina con menor eficacia en el tejido adiposo y hepático. En los seres humanos, estos tejidos tienen pocos receptores de IGF-1, es decir, el hepático y el adiposo tienen pocos receptores de IGF-1. En cambio, músculo tiene muchos receptores para IGF-1, lo que favorece la captación de aminoácidos y estimula la síntesis proteica a concentraciones que no estimularían la captación de glucosa. De esta manera, el IGF-1 promueve el crecimiento a concentraciones circulantes menores de las necesarias para provocar hipoglucemia. Lo que se ve en esta figura es la concentración media de IGF-1 total, libre y unida, que puede encontrarse en la sangre humana en función de la edad. Fíjense que para los 10-12 años hay un pico en la velocidad de crecimiento, lo marrón es la velocidad de crecimiento, y hay un pico en la, obviamente, cantidad de IGF-1. De tal manera que el pico en el crecimiento se correlaciona o se asocia con un pico en la concentración plasmática de IGF-1 y después va disminuyendo con la edad. Comencemos viendo el eje hipotálamo-hipófisis-tiroide, es decir, las hormonas tiroideas. La hipófisis regula, como vimos, la síntesis y secreción de hormonas tiroideas mediante la liberación de tirotropina,
o factor liberador de hormona tirotropa, que es lo que se ve acá como TRH. Entonces el hipotálamo libera TRH, que va por el sistema porta a la hipófisis anterior. Ahí libera entonces, la hipófisis anterior produce y libera la hormona estimulante de tiroides o TSH. Y por último, las hormonas tiroideas circulantes son producidas luego de que la TSH actúe en la glándula tiroidea. Al aumentar las hormonas tiroideas, las principales son T4 y T3, que vamos a ver que se metabolizan en los tejidos, pero estas hormonas ejercen un feedback negativo sobre la liberación de TSH por la adenohipófisis y sobre la liberación de TRH por el hipotálamo, de tal manera que este eje también, como vemos, tiene retroalimentación negativa. Fíjense que la TSH, si hay una reducción de la TSH en un 50%, esto reduce los niveles de T4 libre y entonces esta reducción de los niveles de T4, T3 libre, al no ejercen la retroalimentación negativa, por lo cual puede aumentar los niveles de TSH, por lo cual aumentan los niveles de TSH. Y pueden aumentar entre 50 y 100 veces. Al reducirse las hormonas tiroideas al 50%, esto produce un aumento de TRH y de TSH de entre 50 y 100 veces. Y a la inversa, como es de esperar en un sistema de retroalimentación que funcione correctamente, un exceso de hormonas tiroideas reducen por inhibición negativa la concentración plasmática de TRH y de TSH. En realidad la de TSH, la plasmática, obviamente la TRH va por el sistema porta hasta la adenohipófisis. No sé si lo ven bien, si no lo agrandan ustedes. Las principales fuentes de TRH que estimulan la síntesis y secreción de TSH se encuentran en el núcleo arcuato y la eminencia media del hipotálamo. La TRH entonces liberada por las neuronas hipotalámicas viaja hasta la hipófisis anterior, como les dije, mediante el sistema porta hipofisario, y ahí alcanza a las células y actúa sobre las células tirotropas al unirse a su receptor. Hay un receptor en esas células tirotropas y solo en las tirotropas, por eso son las que producen TSH a partir del estímulo de TRH, se une a su receptor, que es un receptor acoplado a proteína G. La unión de la hormona a su receptor entonces desencadena la activación de la vía de la fosfolipasa C, se forma diacilglicerol que activa a la proteína quinasa C y provoca la fosforilación de diversas proteínas. Y además produce inositol trifosfato, ustedes ya saben, la activación de fosfolipasa C aumenta los niveles de diacilglicerol y de inositol trifosfato. Este provoca la liberación de calcio de sus almacenes internos en el retículo endoplasmático, elevando la concentración intracelular de calcio, lo que hace que aumente la liberación de la TSH que se encontraba almacenada en los gránulos secretores. Las células tirotropas suponen un número relativamente pequeño de todas las células contenidas en la hipófisis anterior. La TSH que se libera por este mecanismo es una glucoproteína que tiene una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa de la TSH es idéntica a la de otras hormonas glucoproteicas como las gonadotropinas LH y FSH y la gonadotropina coriónica humana. Y la cadena beta es exclusiva de la TSH. Una vez que se ha secretado a la circulación, acabamos, la TSH se secreta a la circulación, actúa sobre las células
foliculares tiroideas al unirse a un receptor específico de TSH en las células foliculares, como se ve acá. Acá está, receptor de TSH cuando se le une el TSH, la hormona TSH. A través de una proteína G alfa estimulatoria activa la adenilato ciclasa, aumenta la concentración intracelular de AMP cíclico que estimula una amplia gama de procesos o acontecimientos fisiológicos tales como aumentar, por ejemplo, la captación de ioduro por estas células. Como vamos a ver, el ioduro es necesario para producir las hormonas tiroideas. También estimula la iodación de la tiroglobulina, ahora lo vamos a ver mejor, en la luz folicular. Acá tenemos esta es la célula folicular, son las células foliculares y rodean a un coloide donde se deposita la tiroglobulina. También este proceso estimula la conjugación de las tirosinas iodadas, ya iodadas, para formar la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas que en definitiva produce la tiroides. También estimula este AMP cíclico la endocitosis de la tiroglobulina iodada hacia el interior de las células foliculares para formar el coloide tiroideo. También estimula la proteólisis de la tiroglobulina iodada y la secreción de la T3 y la T4 a la circulación, a la sangre. También produce la hiperplasia de estas células foliculares porque incrementa el crecimiento de estas células foliculares. Esas son las principales funciones de la TSH sobre la actividad de las células foliculares de la tiroides. Y en definitiva, las hormonas tiroideas producidas, T3 y T4, van a la circulación y vamos a ver cuál es la actividad de ellas. Pero ya vieron que produce feedback negativo, retroalimentación negativa, tanto en la adenohipófisis para inhibir la secreción de TSH, como a nivel del hipotálamo para inhibir la producción y liberación de TRH. Esta diapositiva les muestra cómo se sintetizan y se liberan las hormonas tiroideas. Está bastante compleja, tiene un montón de cosas, no sé, Marén, pero está bueno porque está paso por paso las etapas que ocurren. Es del borón. Básicamente, la síntesis de hormona tiroidea comienza con la captación de yodo por parte de la glándula tiroides. El yodo es fundamental para la formación de hormonas tiroideas. Existe como oligoelemento en la naturaleza, está en alimentos y se absorbe con gran velocidad en el tubo digestivo. Luego, la célula folicular tiroidea lo capta mediante un cotransportador sodio-ioduro, que está situado en la membrana vasolateral, es decir, la que está en contacto con la sangre. El ioduro luego sale de la célula folicular y entra a la luz del folículo por la membrana apical a través gracias al intercambiador cloruro-ioduro del tipo pendrina. Al mismo tiempo que se secreta ioduro a la luz, también se secreta tiroglobulina. La tiroglobulina es producida por la célula folicular, contiene grupos tirosilos a los cuales se va a unir el yodo y es una glucoproteína que es exportada a la luz folicular mediante la vía secretora. Las vesículas secretoras que contienen tiroglobulina también tienen una enzima que se llama peroxidasa tiroidea, que lo que hace es catalizar la oxidación del ioduro a yodo, es decir, el ioduro se oxida a yodo, que es el que se va a incorporar en la tiroglobulina. Esta reacción requiere agua oxigenada, que es proporcionada por otra proteína. Entonces, cuando la tiroglobulina accede a la luz del folículo tiroideo, por exocitosis, sus grupos tirosilos reaccionan con el yodo 0,
y uno o dos átomos de yodo oxidado se incorporan de forma selectiva a residuos tirosilo específicos de la tiroglobulina. Entonces se forma monoyodotirosina, MIT, como está acá, y luego de la adición del segundo yodo queda diyodotirosina. Luego se pueden unir la diyodotirosina con una monoyodotirosina o dos diyodotirosina y forman entonces la T3 y la T4 unidas a la tiroglobulina. Fíjense que sigue estando la tiroglobulina con sus tirosinas iodadas, monoyodadas o diyodadas. En el caso de la T3 tenemos 3 yodos y en el caso de la T4 tenemos 4 yodos. Por eso tetrayodotirosina o triyodotirosina. Pero todavía están como tiroglobulina en el coloide. Luego se tiene que salir a la circulación, por lo cual mediante la vía endocítica, que tiene gotitas de coloide, se mueve de la membrana apical a la vasolateral. Pero primero se fusionan con lisosomas que forman un lisoendosoma, que tiene enzimas lisosomales que hidrolizan la tiroglobulina para liberar T3 y T4. Entonces, la hidrolizan a la tiroglobulina, forman T3, T4 y también diyodotironina y monoyodotironina que se reciclan. Y la T3 y la T4, bueno, parte de la T4 se puede desiodar a T3 o ambas salir a la circulación, es decir, acceder a la sangre y ser transportadas por la sangre a distintas células diana. A modo de resumen, para que les quede claro, entonces las etapas en la síntesis de hormonas tiroideas son, primero, la formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas, es decir, secreción hacia la luz del coloide. Luego, la oxidación del yoduro a yodo cero. Luego, la iodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroideas. Esta etapa se llama organificación de la tiroglobulina. Y luego el almacenamiento de la tiroglobulina. Acá se ve como la tirosina pasa a monoyodotirosina, a diyodotirosina y luego la unión de ambas puede dar lugar a la triyodotirosina o 3,5,3 triyodotironina o a la tiroxina, tetrayodotironina. También hay una que se llama triyodotironina reversa por la posición de los ioduros. Las más comunes son la tiroxina y la triyodotironina. Normalmente de las dos, T3 y T4, la T4 se produce y se secreta a un ritmo 10 veces mayor que la T3. Sin embargo, la T3 es aproximadamente 4 veces más potente en los tejidos diana. La mayoría de la T4 que se secreta en el plasma es finalmente convertida, pensé que les estaba marcando con el pointer y no, acá está. La mayoría de la T4 es finalmente convertida a T3. Esta conversión de T4 a T3 se denomina activación. De tal manera que la mayor parte de las hormonas tiroideas activas son la T3. Los niveles de hormona tiroidea son prácticamente constantes en condiciones normales, debido a que el control principal de la secreción se produce por retroalimentación negativa, de tal manera que cuando aumenta mucho se reduce la síntesis de estas hormonas tiroideas. Ya vimos que la secreción de la hormona tiroidea entonces es estimulada por el aumento de TSH producido por un aumento de TRH del hipotálamo. Y una vez que las hormonas tiroideas se producen y se liberan en la sangre, se retroalimentan con el hipotálamo y con la adenohipófisis. Por eso se mantiene bastante constante los niveles de T3 y T4. Es interesante el hecho de que
La T4, a pesar de ser la menos activa, la T4 es la que ejerce el mayor efecto de retroalimentación negativo sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis, mayor que la T3. El único estímulo conocido para la secreción de TRH y por lo tanto, en definitiva, para la secreción de hormonas tiroideas, es la exposición a temperaturas frías. Esta acción es más pronunciada en los lactantes que en niños mayores y prácticamente está ausente en los adultos. Fíjense que acá se muestra cómo es la tiroglobulina que veíamos recién, los iodos, iodotironina, tetraiodotironina, y luego en el interior de los lisosomas se liberan la parte peptídica, que son la T3 y la T4, liberando de esa manera la T3 y la T4. En los órganos periféricos, por acción de las desiodinasas, existe la conversión de T4 a T3. Acá se ve entonces la T4, tetraiodotirosina, que se convierte por las desiodasas en triiodotirosina. Normalmente estas hormonas van por sangre unidas a unas proteínas que son las proteínas transportadoras de tiroxina o TBG, también por otra proteína que es la transtirenina y por albúmina. Como les pongo acá, la T3 es la más activa, es más rápida, más potente su acción en los órganos blancos. La vida media difiere entre la T3 y la T4 también. La T4 es de 6 a 7 días, mientras que la de T3 la vida media es mucho menor, de unas pocas horas, 30 horas. Esas son las diferencias entre unas y las otras. Bueno, y acá se ven algunas de las acciones de las hormonas tiroideas en sus células blanco o diana. Las hormonas tiroides actúan en muchos tejidos del cuerpo, ejerciendo efectos tanto metabólicos como relacionados con el crecimiento o desarrollo, como vimos anteriormente. Todas esas acciones de la T3 y la T4 se ven reflejadas por la expresión generalizada de el aumento de la expresión de receptores de hormona tiroidea en muchísimos tejidos del cuerpo o células de tejidos del cuerpo. Y ese receptor de hormona tiroidea se une o heterodimeriza con el receptor 10 de ácido retinoico, receptor 10 de retinoides, y así estimula la transcripción de múltiples genes que son los que van a ejercer las funciones metabólicas y de crecimiento. Así, por ejemplo, vamos a ver que estimula la transcripción y la expresión de bombas sodio-potasio ATPasa, de enzimas gluconeogénicas, de enzimas respiratorias, de miosina, de receptores beta-adrenérgicos, entre muchos otros. Acá también lo que se ve es cómo viene en la sangre la T3 y la T4 unida a la TBG, la globulina de unión a las tiroxinas, y cómo entra en la célula diana a través de, se une y entra a través de estos transportadores específicos de las hormonas tiroideas, y una vez adentro entonces ejercen su efecto en núcleo. Son hormonas que entran y son hormonas que ejercen efectos genómicos al unirse a su receptor y heterodimerizar con el receptor de ácido retinoico 10. Acá esta es otra forma de ver los efectos de las hormonas tiroideas. Tenemos T3, T4, se unen a su receptor, heterodimerizan con el receptor de ácido retinoico y producen la transcripción de genes. ¿Cuáles genes? Como dijimos, de crecimiento básicamente, del desarrollo del sistema nervioso central, de genes que participan en actividades cardiovasculares y que hacen aumentar el gasto cardíaco cuando están presentes, hacen aumentar el flujo sanguíneo de los tejidos, aumentan la frecuencia cardíaca, las hormonas tiroideas, aumentan la fuerza del corazón y aumentan la tasa respiratoria.
En cuanto al metabolismo, aumentan la cantidad de mitocondrias en varias células. Como les dije, aumentan la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que permite los gradientes de sodio y potasio, que permite muchísimas cosas, como ustedes ya saben, transporte de distintas sustancias. Hace aumentar el consumo de oxígeno por el aumento de las mitocondrias, hace aumentar la absorción de glucosa por esas células, aumenta la gluconeogenia y la glucogenólisis, aumenta la lipólisis y la síntesis de proteínas, y de todas estas maneras hace aumentar el índice metabólico basal. Es decir, las hormonas tiroideas entonces aumentan la tasa metabólica basal. Acá están los efectos fisiológicos discriminado por los distintos metabolismos de sustancias. En principio, fíjense, tenemos cuando hay niveles bajos de hormonas tiroides, es decir, cuando hay hipotiroidismo, y cuando hay niveles elevados de hormonas tiroides, cuando hay hipertiroidismo. ¿Qué pasa? Lo que les decía, las hormonas tiroides incrementan la tasa metabólica basal. Y se incrementa entre un 60 y 100% por encima de su valor normal cuando las concentraciones de hormonas tiroideas son altas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy aumentada, por eso aumenta la mayoría de las actividades relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas y de los lípidos. Aunque, sin embargo, fíjense, aunque aumenta la síntesis de proteína, también lo hace el catabolismo. Entonces hay un equilibrio entre el aumento de la síntesis y la proteólisis. La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración, los procesos mentales se estimulan y las actividades de las otras glándulas endocrinas se potencian. Fíjense, la termogénesis, la generación de calor también está aumentada. En el sistema nervioso autónomo aumenta la expresión de los adrenoreceptores beta, con lo cual se produce una mayor sensibilidad a las catecolaminas. Ustedes ya saben cómo actúan las catecolaminas. La superficie, además de aumentar la cantidad de, donde estábamos, de mitocondrias, estaba eso en la diapositiva anterior, aumenta no solo el número y el tamaño de las mitocondrias, sino la superficie total de la membrana de las mitocondrias. Por eso aumenta el metabolismo y por eso aumenta la tasa metabólica basal. Por eso podríamos decir que una de las funciones principales de la tiroxina podría consistir en multiplicar el número y actividad de las mitocondrias, que a su vez formarían más cantidad de ATP, lo que estimularía varias funciones celulares. Se podría decir eso. Y una de las enzimas que aumentan también en respuesta a la hormona tiroidea es la sodio-potasio ATPasa, que a su vez, como les dije, potencia el transporte de iones sodio y potasio. Y este proceso, ustedes saben, es una ATPasa, requiere energía. Y también incrementa la cantidad de calor producida por el organismo, por lo que se ha propuesto que quizá constituya uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea eleva el metabolismo y la termogénesis. Finalmente, esto lo leen ustedes, tranquilos, si quieren. Fíjense las diferencias entre una persona hipotiroidea y una hipertiroidea. Obviamente en el medio está la eutiroidea, niveles normales de hormonas tiroideas. Cómo altera el crecimiento y desarrollo, la actividad del sueño, la tolerancia a la temperatura, los cambios en la piel, la transpiración, el pulso, la función gastrointestinal, los reflejos, aspectos psicológicos. Bueno, esto lo leen ustedes tranquila. Entonces, fíjense la variación, la cantidad de actividades diferentes que afectan las hormonas tiroideas.